Mi nombre es Laura Rivas, 26 años. Y en la noche que se suponía que uniría a mi familia, mi madre me miró directamente a los ojos y dijo, tienes 48 horas para irte de la casa. Por un momento, el mundo se congeló. El brillo del árbol de Navidad parpadeaba sobre la mesa, proyectando una luz suave sobre rostros que creía conocer. Nadie habló, ni mi padre, ni mi hermana. Solo el silencioso zumbido del calentador y el olor a pavo asado llenando el aire. Eran cálidos, sofocantes y dolorosamente irónicos. Los miré, esperando que alguien se riera, que dijera que era una broma cruel, pero nadie lo hizo. El cuchillo de mi madre se deslizó a través del pavo como si no acabara de hacer añicos la última pieza de paz en nuestra casa. Mi padre tomó otro sorbo de vino. Mi hermana revisaba su teléfono, fingiendo que nada de esto estaba sucediendo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. A veces, la traición no grita, susurra a través de momentos ordinarios, usando el rostro de la familia. No pregunté por qué. No rogué por una razón. Solo me senté allí, observando a personas que compartían mi sangre actuar como extraños. Cada latido del corazón se sentía más pesado que el anterior, resonando dentro de mi pecho. Cuando la noche terminó, fui a mi habitación, empaqué mis maletas y decidí que esta sería la última vez que cenaría en esa mesa. A la mañana siguiente, me fui sin decir una palabra, sin mirar atrás, dejándoles las facturas de la renta, los servicios y los impuestos que ya había dejado de pagar. Antes de continuar, comparte tu ciudad y la hora en que estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia sobre la familia. La mañana después de dejar esa mesa, un pensamiento no me abandonaba. ¿Cómo llegamos a esto? No siempre fue así. Hubo un tiempo en que nuestra casa en Puebla era luminosa y fácil. Mi padre, Eduardo, llevaba su placa de policía con orgullo, y mi madre, Margarita, trabajaba a tiempo parcial como enfermera en la clínica local. No éramos ricos, pero teníamos un ritmo. Las cuentas se pagaban, los cumpleaños se celebraban, y la cena significaba risas en lugar de silencio. Luego, papá se jubiló anticipadamente después de una lesión en la espalda, y todo cambió. La pensión era pequeña, las facturas médicas no. Mamá tomó turnos extra, pero su sonrisa se volvía más delgada cada mes. Yo acababa de empezar mi primer trabajo real como contadora junior, todavía aprendiendo a declarar mis propios impuestos, cuando empecé a ayudarlos. Primero con el supermercado, luego los servicios, luego la hipoteca. Se sentía natural. Eso es lo que hacen las buenas hijas. A los 21, pensé que el dinero era la forma más fácil de mostrar amor. Cada vez que enviaba parte de mi sueldo a casa, mamá decía, eres una bendición, Laura. Y yo le creía. No me di cuenta de que ayudar pronto se convertiría en sostenerlo todo. Ana, mi hermana mayor, había estado a la deriva durante años. Renunció a su trabajo de marketing porque, según ella, necesitaba tiempo para encontrar su pasión. Esa pasión resultó ser retiros de yoga y compras en línea. Se mudó de nuevo a casa, diciendo que era temporal. No lo fue. En meses, vivía completamente del hogar que yo pagaba. Cuando lo mencioné una vez, papá suspiró, diciendo, solo está tratando de encontrarse. No seas tan dura. Añadió mamá suavemente. Tú siempre has sido la responsable, Laura. Tú lo entiendes. Esa frase, tú lo entiendes, se convirtió en una correa alrededor de mi cuello. Excusaba todo. Luego estaba Lucía, mi hermana menor, de apenas 19 años y todavía en la universidad. Era brillante, esperanzada y demasiado asustada para pedir ayuda, así que se lo ofrecí antes de que pudiera. Pagué su colegiatura, sus libros de texto, incluso el auto usado que necesitaba para ir a clase. No se lo dije a nadie. Quería que tuviera la oportunidad que yo nunca tuve. Empezar la vida sin el peso de la deuda. Mes tras mes, mi salario desaparecía en sus manos. Me decía a mí misma, solo hasta que aumente la pensión de papá, o hasta que el tiempo extra de mamá funcione, o hasta que Ana encuentre un trabajo. Esos hasta que nunca llegaron. Para el tercer año, yo era la única persona en la familia con ingresos estables y la única que fingía que todo estaba bien. Mamá dejó de trabajar de noche, diciendo que su espalda no podía soportarlo. Papá pasaba las tardes arreglando la cerca y luego durmiendo la siesta en el sofá. La estadía temporal de Ana se alargó, su voz llenando la casa de quejas sobre lo difícil que era el mundo. Lucía se mantenía en silencio, atrapada entre la gratitud y la culpa. La casa que una vez se sintió como un hogar se convirtió en una cuenta que no podía cerrar. Estaba pagando por una comodidad que nunca recibí. A veces llegaba a casa del trabajo, y veía las luces encendidas en cada habitación, la televisión a todo volumen, cajas de comida para llevar vacías en el mostrador. Sentía agotamiento, no del trabajo, sino de saber que lo limpiaría porque nadie más lo haría. Una vez,
Cuando insinué que tal vez todos deberían contribuir, mamá frunció el ceño como si la hubiera insultado. La familia no lleva cuentas, cariño, quería decir. Entonces, ¿por qué siento que soy la única que pierde? Pero me lo tragué. Papá comenzó a llamarme nuestra pequeña proveedora, como si fuera una broma. Ana ponía los ojos en blanco cuando hablaba de ahorrar para mi propio departamento. Por favor, nos extrañarías en una semana, decía riendo. Pero yo no me reía, porque en el fondo sabía que estaba equivocada. No tenía miedo de extrañarlos. Tenía miedo de darme cuenta de que no los necesitaba. Las noches se convirtieron en años. Mis sueldos iban y venían como mareas, dejándome seca y orgullosa a la vez. Cada pequeño acto de dar se sentía noble, pero también vacío. Me convencí de que esto era amor, que el sacrificio me hacía buena. Me tomó demasiado tiempo entender la verdad. Ya no estaba ayudando a una familia. Estaba financiando un hábito. Los días se mezclaron hasta que una tarde, me sorprendí abriendo la puerta principal y sintiéndome como una invitada. Para entonces, la casa se sentía como un alquiler del que nunca podría irme. Cada rincón de la casa llevaba mi sueldo. Sin embargo, de alguna manera, nada de eso se sentía mío. Las paredes resonaban con las voces de otros, y mi nombre existía solo cuando algo necesitaba ser arreglado o pagado. Mamá había desarrollado el hábito de recordarme que fuera agradecida. Deberías estar agradecida de tener un lugar como este, decía, mientras doblaba la ropa que yo había comprado con el detergente que yo había pagado. No todos pueden vivir bajo un techo rodeados de familia. Quería responder que la familia ya no era lo que me rodeaba. Era responsabilidad, pero me mordí la lengua. La gratitud se había convertido en una transacción unidireccional. Ana, por supuesto, siempre encontraba la manera de convertir mis esfuerzos en un chiste. ¿De verdad crees que el dinero compra respeto, hermanita? Bromeaba, reclinada en el sofá. Yo había financiado sus uñas recién hechas. Lo decía con una sonrisa que no era lo suficientemente cruel como para empezar una pelea, pero sí lo suficientemente afilada como para sacar sangre. Mantenía mi voz firme a veces, eligiendo el silencio sino de explicarme, no de explicarme, cuanto más daba, más pequeña me sentía dentro de mi propia casa. Papá se mantenía mayormente al margen, levantaba la vista de la televisión, suspiraba y murmuraba algo sobre dejar que las mujeres resolvieran sus problemas. Prefería la comodidad a la confrontación. El control remoto en su mano era más familiar que la idea de tomar partido. Para él, la paz significaba fingir que no pasaba nada. Cada noche seguía un patrón. Ana holgazaneando en la sala, mamá quejándose de las cuentas como si no tuviera mi tarjeta de débito. Papá revisando en silencio el canal de deportes. Yo me movía como un fantasma, pagando por todo, sin pertenecer a ninguna parte. La casa olía a comidas calientes que yo compraba pero rara vez comía, a perfume que no era mío y a un resentimiento que no era de ellos sentir. A veces, mamá hacía pequeños comentarios mientras yo trabajaba hasta tarde en la mesa de la cocina. ¿Sabes, Laura? Cuando yo tenía tu edad, no tenía a nadie que me cuidara. Su tono tenía orgullo, pero también acusación. Quería preguntarle por qué no podía ver que no me estaban cuidando. Yo era la cuidadora. Pero discutir parecía inútil. En esta casa, la lógica nunca vencía a la culpa. Una noche, cuando se rompió el aire acondicionado, llamé a un servicio de reparación sin preguntar a nadie. A la mañana siguiente, encontré a mamá al teléfono diciéndole a su amiga: «Oh, sí, lo arreglamos». Eduardo se encargó. Me quedé allí, invisible de nuevo. No se trataba de crédito, se trataba de borrar. Mi trabajo solo era visible cuando fallaba. Hubo momentos en que pensé en mudarme, pero la culpa susurraba más fuerte que la razón. Me necesitan, me decía a mí misma, incluso mientras Ana bromeaba sobre nuestro pequeño cajero automático. Lucía intentó defenderme una vez, diciendo: «Laura trabaja duro por todos nosotros». Mamá la corrigió de inmediato. «Ella trabaja para sí misma, cariño, todos contribuimos a nuestra manera». Recuerdo que Lucía se quedó en silencio, dándose cuenta de que la verdad no tenía cabida en esa conversación. El desequilibrio se convirtió en un ritmo, mi horario giraba en torno a sus necesidades: renta, compras, emergencias. Sus vidas se movían libremente mientras la mía estaba atrapada bajo las expectativas. Por la noche, me quedaba despierta escuchando el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj y, a veces, la risa tenue de la habitación de Ana. Sonaba como una celebración a la que no estaba invitada. El punto de quiebre llegó en silencio. Una tarde, después de pagar otra factura de luz vencida, entré en la cocina donde mamá y Ana hablaban de redecorar la sala. Mencioné, casi casualmente: «Quizás todos podrían colaborar para los servicios del próximo mes». La habitación quedó en silencio. Mamá se congeló,
Luego se volvió hacia mí con una mirada que ya había visto. Una mezcla de lástima y decepción. Laura, dijo, su voz dulce pero afilada. Las familias no llevan cuentas. El amor no funciona así. La miré, tratando de encontrar la lógica en sus palabras. Ana sonrió, revolviendo su café como si acabara de presenciar una lección. Se me hizo un nudo en la garganta. Quería preguntar por qué el amor siempre parecía costarme más a mí. Pero la respuesta ya estaba escrita en sus rostros. No veían desequilibrio. Veían orden. Del tipo que me mantenía abajo, sosteniéndolo todo. Esa noche, me senté sola en el porche mientras el sol se ocultaba. Podía escuchar risas desde adentro, las mismas que solían hacerme sonreír, pero ahora, solo me recordaban lo ajena que se sentía. La casa brillaba cálidamente desde afuera, el tipo de brillo que la gente confunde con felicidad. Adentro, me estaba desvaneciendo lentamente. El dinero me había hecho indispensable, pero nunca respetada. Cada favor se convirtió en una expectativa, cada esfuerzo, invisible. La gratitud se exigía, nunca se daba. Seguía tratando de convencerme de que las cosas se nivelarían algún día, que una vez que entendieran, finalmente me tratarían como parte de la familia de nuevo. Pero en el fondo, sabía la verdad que el silencio ya no podía ocultar. Laura se dio cuenta de que la justicia nunca había existido en esa casa. Esa noche de Navidad, esperaba paz. La mesa brillaba a la luz de las velas. El pavo reluciente en el centro, Lucía charlando alegremente sobre sus clases. Por un breve momento, creí que podíamos fingir ser la familia que una vez fuimos. Incluso Ana se rió, su copa de vino reflejando el suave dorado de las luces. Pero la paz en mi familia nunca duraba mucho. Mamá cortó el pavo con cuidado, sonriendo esa ensayada sonrisa festiva. Este año ha sido difícil, comenzó, su voz tranquila, casi gentil, pero estamos juntos, y eso es lo que importa. Asentí, forzando una sonrisa. Luego añadió, y ya que estamos juntos, hay algo de lo que deberíamos hablar. El cuchillo se detuvo a mitad de corte. Ana ha tenido unos meses difíciles, continuó, se atrasó en sus tarjetas de crédito. 400,000 pesos. Solo los intereses son imposibles. Pensamos que tal vez podrías ayudarla, Laura. Por un momento, pensé que había oído mal. El calor de las velas se sintió como fuego bajo mi piel. ¿Quieres que pague su deuda? Pregunté en voz baja. Ana ni siquiera pareció avergonzada. Tomó un sorbo de su vino y se encogió de hombros. Tú ganas más dinero, ¿no? No es como si no pudieras permitírtelo. Sentí que la habitación se inclinaba. Los cubiertos brillaban bajo las luces. Cada sonido parecía demasiado fuerte, cada respiración demasiado superficial. He estado pagando por esta casa, por todo lo que hay en ella, dije lentamente. No puedo seguir arreglando los errores de todos. La sonrisa de mamá se desvaneció. No seas dramática, respondió. Sabes que siempre nos apoyamos. Es la familia. Papá se aclaró la garganta. El tono de su voz era más frío de lo que jamás había escuchado. Tu hermana se está ahogando, Laura. ¿Qué son unos cheques más por firmar? Siempre has sido responsable. Este es tu deber. La palabra deber cortó más profundo que cualquier acusación. He cumplido con mi deber, dije, mi voz temblando. Y estoy cansada de ser castigada por ello. Ana se reclinó en su silla, los labios curvándose. Ahí está, dijo en voz baja. El acto de mártir. Te encanta recordar a todos lo mucho que haces. Quizás ya no se trata de ayudar, quizás solo quieres control. Mi pulso martillaba en mis oídos. Control, repetí. ¿Crees que quiero control? Quería equilibrio, respeto, tal vez incluso gratitud. El tenedor de mamá cayó sobre su plato. Suficiente. Has cambiado, Laura. Solías ser generosa. Ahora eres egoísta y malagradecida. Algo dentro de mí se rompió, no de ira, sino de comprensión. Miré a cada uno de ellos, rostros que una vez conocí mejor que el mío. No soy malagradecida, dije en voz baja. Simplemente estoy harta de que me usen. Por un segundo, nadie habló. Las velas parpadearon. Luego, papá golpeó la mesa con la mano. Cuida tu tono, ladró. Te criamos mejor que esto. Te enseñamos a cuidar de la familia. No, dije, me enseñaron a cargarlos a ustedes. Las palabras quedaron en el aire, afiladas y finales. Mamá se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. Su voz era hielo cuando habló. Tienes 48 horas para irte de la casa. La frase no sonó real. Lucía jadeó. Ana escondió una sonrisa burlona detrás de su copa de vino. Me quedé quieta, sintiendo que algo dentro de mí se desenredaba por fin. El dolor no fue ruidoso. Fue silencioso,
como un alivio disfrazado de desamor. Me levanté de mi silla lentamente. Me lo acabas de hacer más fácil, dije, mi voz era firme, pero mis manos temblaban mientras colocaba mi servilleta sobre la mesa. Nadie me detuvo. Me di la vuelta y caminé por el pasillo, mis pasos resonando suavemente contra el suelo de madera. Detrás de mí, el tintineo de los cubiertos comenzó de nuevo, mecánico, indiferente, como si nada hubiera pasado. La risa no volvió esta vez. Solo el sonido de cuchillos y tenedores raspando contra la porcelana llenó la habitación, un ritmo metálico que marcaba el momento en que nuestra familia se rompió para siempre. A la mañana siguiente, la casa se sentía hueca. Las luces de Navidad todavía parpadeaban débilmente en la sala, pero su brillo solo hacía que el silencio pareciera más profundo. Me desperté antes del amanecer, no por descanso, sino porque mi cuerpo había aprendido a moverse antes de que la emoción pudiera alcanzarme. Mi habitación estaba fría, me senté en el borde de la cama, con las manos sobre la manta. No la volvería a doblar. Luego me levanté, abrí el armario y empecé a empacar. Cada sonido era agudo, el raspado de una percha, el susurro de la tela, el chirrido metálico de una cremallera. Se sentía como si la casa estuviera escuchando. No me apresuré. Había una extraña calma en saber que finalmente estaba haciendo algo por mí misma. Cada artículo entraba en la maleta con una especie de ceremonia. Camisas, zapatos, una foto enmarcada que dudé antes de deslizar boca abajo entre dos suéteres. Las paredes me habían visto crecer, derrumbarme y construir la comodidad de todos los demás. Ahora me veían dejarlo atrás. Cuando salí al pasillo, el aire olía débilmente a café y a pavo sobrante. La casa todavía mantenía la ilusión de normalidad, como si la noche anterior no la hubiera destrozado. Me moví en silencio, mis calcetines sigilosos contra las tablas del suelo. Cuando alcancé la última caja, escuché un pequeño golpe. Lucía estaba en la puerta, con los ojos rojos de llorar, todavía en pijama, con los brazos cruzados sobre el pecho como si intentara mantenerse entera. «¿De verdad te vas?», dijo en voz baja. «Tengo que hacerlo», respondí. Ella asintió. Luego susurró. «Quería decir algo anoche. Debería haber dicho algo». La miré, la más joven, la que nunca había pedido nada. «No los habría cambiado», dije suavemente. Las lágrimas brotaron en sus ojos. «Mamá dijo que volverás cuando las cosas se calmen». Sonreí débilmente. «Entonces supongo que te veré en otra vida». Se adelantó y me abrazó con fuerza. Me sorprendió lo frágil que se sentía. Durante años, había cargado con esta familia sin darme cuenta de quién se estaba rompiendo silenciosamente bajo el mismo peso. Apoyé mi barbilla en su hombro y dije: «No te conviertas en ellos, Lucía. Por favor». Su voz se quebró. «No lo haré». Cuando dejó la puerta, puse mis llaves en la cómoda. Había una especie de libertad en no tener que aferrarme a ellas más. Abajo, la cocina parecía casi pacífica. Los platos de anoche habían desaparecido, la mesa puesta de nuevo como si nada hubiera pasado. Saqué un sobregrueso de mi bolso y lo puse en el mostrador. Adentro estaban las últimas facturas. Renta, servicios, impuestos, todas selladas como no pagadas. Había cancelado cada pago automático una hora antes. Por primera vez en años, su comodidad no dependería de mí. Me quedé allí un momento, con la mano sobre el mostrador que había fregado 100 veces, sintiendo la superficie fría bajo mi palma. Luego me volví hacia la ventana. El sol estaba saliendo, sangrando un oro pálido a través de la escarcha. Hacía que todo pareciera más limpio, incluso la casa que nunca había sido realmente mía. Mientras recogía mi maleta, una tabla del suelo crujió detrás de mí. Mamá estaba en la puerta, todavía en bata, con el pelo desordenado. Parecía mayor de lo que recordaba. «Hablaremos más tarde», dijo, con la voz tensa, pero medida, como si todavía creyera que podía controlar la narrativa. Hice una pausa. «No hay nada más que decir, Laura», dijo, más suave ahora, casi suplicante. «Te arrepentirás de esto». La miré a los ojos. «Tal vez, pero me arrepentiré más de quedarme». Por un largo segundo, ninguna de las dos se movió. Luego ella desvió la mirada, cruzando los brazos sobre el pecho como si necesitara protección del silencio. Me volví hacia la puerta, tomé mi abrigo y la abrí. El aire frío entró, agudo y honesto. Picaba, pero se sentía como la verdad. Detrás de mí, mamá murmuró algo que no entendí. No importaba. Al salir, me detuve en el pasillo y eché un último vistazo. Las fotos en la pared, vacaciones, cumpleaños, la ilusión de unidad me miraban como testigos. Había pasado toda mi vida tratando de evitar que esos marcos se desmoronaran. Ahora me daba cuenta de que siempre habían estado torcidos. Salí. La entrada estaba cubierta por una fina capa de escarcha,
cada paso dejando una marca que brillaba brevemente antes de desvanecerse. Mi auto esperaba en la acera, una cosa pequeña y ordinaria que de repente se había convertido en mi escape. Puse la maleta en el maletero y me quedé allí un momento, respirando el silencio. Desde la ventana abierta de arriba, vi a Lucía observando. No saludó, solo mantuvo mi mirada, su expresión firme y triste. Asentí una vez y ella me devolvió el gesto. Fue suficiente. Subí al auto, arranqué el motor y lo dejé en ralentí por unos segundos. Las rejillas de ventilación tosieron una débil ráfaga de calor. La radio se encendió automáticamente. Alguna vieja canción navideña todavía sonaba por la ciudad. Sonaba hueca, como si perteneciera a otro mundo. Mientras me alejaba de la casa, no miré por el espejo retrovisor. El pasado ya no necesitaba testigos. La casa se hizo más pequeña en la distancia, sus ventanas reflejando la pálida luz de la mañana, vacía, fría, familiar. Por primera vez en años, no me sentí responsable de mantener nada unido. El camino por delante estaba en silencio, y yo también. El silencio nunca se había sentido tan fuerte. La libertad olía a sal y lluvia. El aire en Veracruz se sentía más pesado, más húmedo, vivo, de una manera que Puebla nunca lo fue. Cuando salí de mi auto esa primera mañana, el viento de la bahía enredó mi cabello y llenó mis pulmones con algo que se sentía como perdón. Había conducido 12 horas seguidas, el auto lleno con todo lo que poseía. Cajas, ropa y una silenciosa determinación de reconstruir desde cero. El pequeño departamento que había alquilado estaba en una calle estrecha que llevaba directamente al malecón. No era mucho, un dormitorio con la pintura descascarada, tuberías zumbantes y una ventana que no cerraba del todo. Pero para mí, era el primer lugar que no resonaba con las reglas de otra persona. La primera semana, me quedé con Mónica, mi vieja amiga de la universidad, que había escapado de nuestra ciudad natal años atrás. Me recibió con los brazos abiertos y el olor a café. «¿Lo lograste?», dijo, sonriendo. «Apenas», respondí, mi voz ronca por el viaje. «¿Estás aquí?», dijo, entregándome una taza. «Eso es lo que importa ahora. Empezar de nuevo». Esas palabras se quedaron conmigo. Empezar de nuevo. Las repetí en mi cabeza mientras desempacaba. El departamento cobró vida poco a poco. Primero, un colchón en el suelo, luego cortinas de segunda mano ondeando con la brisa marina. Luego una pequeña mesa que encontré en una tienda de segunda. Pagué mi primer mes de renta con mi propia tarjeta y sonreí cuando se imprimió el recibo. Por primera vez, cada peso que gastaba iba a mi vida, no a la comodidad de otra persona. Compré comida para una persona, huevos, pan, una pequeña bolsa de café. De pie en el mostrador, friendo un huevo, me di cuenta de que ya no tenía que apresurarme. Nadie me esperaba. Nadie me quitaba nada. La soledad que una vez me asustó ahora se sentía como paz. Al tercer día, compré un escritorio. Sencillo, de madera clara, suave al tacto. Montarlo me llevó horas, no porque fuera difícil, sino porque lo quería perfecto. Se convirtió en el centro de mi nuevo mundo. Encima, puse una pequeña planta, sus hojas brillantes y tercas. Ni siquiera sabía qué tipo era. «¿Te irá bien aquí?», le dije en voz baja, medio sonriendo. Por las tardes, caminaba hacia la bahía, donde el agua reflejaba el brillo rosado del atardecer. Los niños reían cerca de los muelles. Parejas de ancianos alimentaban a las gaviotas en las bancas. Me gustaba cómo el mundo seguía moviéndose, constante, indiferente, hermoso. El viento olía a salitre y a posibilidad. Mónica me visitó el viernes con comida para llevar y una botella de vino barato. «¿A qué sabe la libertad?», dijo, sentándose en el suelo a mi lado. Me reí. «Cara», dije, «pero vale cada centavo». Chocamos las copas. «Estarás bien», me dijo. Siempre has sido la que mantenía a todos unidos. Ahora es tu turno. Sus palabras calaron hondo. Durante años, había sido el pegamento que sostenía una casa que nunca me quiso de verdad. Ahora no necesitaba sostener nada más que a mí misma. Esa noche, la lluvia comenzó suave al principio, luego constante, golpeando la ventana como yemas de dedos, recordándome que no estaba sola. Apagué las luces y me acosté en la cama, escuchando. La lluvia de Veracruz sonaba diferente. No era gris ni pesada como en casa. Era limpia. Lavaba cosas que no sabía que todavía llevaba. Pensé en mi pasado sin amargura, en mi familia sin ira. Se sentían distantes ahora, como personajes de un libro que ya había terminado. El dolor que solía vivir en mi pecho se había suavizado en algo más gentil. Aceptación. Afuera, la ciudad zumbaba con vida. Autos, olas, truenos retumbando débilmente sobre la bahía. Y por una vez, no me abrumaba. Respiré profundamente,
el aire fresco y húmedo, la habitación brillando con los reflejos de las luces de la calle. Mientras cerraba los ojos, me di cuenta de que no extrañaba el ruido de la vieja casa ni el peso de mantenerla unida. Veracruz no me pedía que cargara a nadie. Solo me pedía que viviera, y lo hice. Finalmente estaba viviendo, no solo sobreviviendo. Los problemas siempre encuentran el camino de regreso. Esa mañana, mi teléfono vibró 3 veces antes de que finalmente mirara la pantalla. Mamá. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. 1 minuto después, comenzó de nuevo. Su mensaje de voz llegó, suave, azucarado, pero tenso en los bordes. Laura, cariño, solo queríamos hablar. Llámanos, ok. No lo hice. Hice café en su lugar, el vapor enroscándose contra la ventana, fingiendo que el mundo fuera de mi departamento era más amplio que el que había dejado atrás. Por la tarde, el cielo se puso gris. Un trueno retumbó débilmente sobre la bahía. Pensé que era solo otra tormenta hasta que alguien llamó. 3 golpes secos, demasiado pesados, demasiado familiares. Se me revolvió el estómago. A través de la mirilla, los vi. Mamá, papá y Ana estaban en el pasillo, empapados por la llovizna. Mi corazón se aceleró, pero mi mano giró la cerradura. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, con la voz plana. La sonrisa de mamá era tensa, ensayada. Estábamos en la zona, mintió. Podemos pasar. Antes de que pudiera responder, entraron. El aire cambió al instante. El calor se drenó de la habitación. Papá miró a su alrededor, sin impresionarse. Lugar pequeño, murmuró. Ana estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados, los ojos hinchados. Mamá comenzó. Hemos tenido algunos problemas en casa. Hizo una pausa, buscando en mi rostro una simpatía que no estaba allí. El arrendador cortó la luz. Dijo que nos atrasamos 2 meses en la renta. Tu padre ha estado tratando de hablar con él, pero está siendo irrazonable. No dije nada. Ella continuó. Solo necesitamos un poco de ayuda, solo esta vez. Te va bien aquí, ¿verdad? Apreté la mandíbula. ¿Cuánto?, pregunté. 450, 000, respondió papá antes que ella. Cubrirá las facturas y las tarjetas de crédito de Ana, terminé por él. Silencio. El rostro de papá se tensó. La familia ayuda a la familia, dijo bruscamente. Tienes ahorros. Nos debes al menos eso después de todo lo que hicimos por ti. Las palabras golpearon como agua fría. Me reí suavemente, no de humor, sino de incredulidad. ¿Todo lo que hicieron por mí? Mamá dio un paso adelante, su voz temblando. Laura, por favor. Estamos luchando. Sé que estás enojada, pero seguimos siendo tu familia. Me enseñaron que el amor significa deuda, dije en voz baja. Ya terminé de pagar. Ana sollozó, su voz quebrándose. Por favor, Laura. No es mi culpa. Yo no pedí. Tampoco dejaste de pedir, la interrumpí. Cada vez que ayudaba, querías más. Seguí esperando que alguien dijera gracias. Pero todo lo que obtuve fue silencio hasta que me necesitaron de nuevo. El temperamento de papá estalló. Cuida tu tono, ladró. No te criamos para que le hablaras así a tus padres. Lo miré a los ojos. Ustedes no me criaron en absoluto. Solo me drenaron. Abrió la boca para discutir, pero ya había terminado. Caminé hacia la puerta, la mantuve abierta. Deberían irse. La voz de mamá se quebró. Te arrepentirás de esto. Tal vez, dije. Pero al menos será mi arrepentimiento, no el de ustedes. Las lágrimas de Ana caían libremente ahora. Por favor, no podemos empezar de nuevo. Negué con la cabeza. Yo lo hice. Ustedes no. Se quedaron allí por un momento. 3 personas que una vez definieron mi mundo, ahora extraños que apenas reconocía. Luego mamá suspiró y susurró, vámonos. Papá dudó, luego la siguió. Ana se dio la vuelta al final, su rostro un borrón de culpa y miedo. No me moví hasta que el pasillo volvió a quedar en silencio. Cerré la puerta, apoyé mi frente contra la madera y dejé escapar un largo suspiro. Afuera, la lluvia arreció, golpeando la ventana como un aplauso por una decisión demasiado tiempo postergada. Por primera vez, no sentí culpa, solo espacio, limpio, silencioso y mío. El tipo de silencio que solía asustarme ahora se sentía como prueba de libertad. Hice otra taza de café, me senté junto a la ventana y vi cómo las luces de la calle parpadeaban una por una. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero adentro estaba en calma. Sabía que esta paz duraría, no porque se hubieran ido, sino porque finalmente lo decía en serio cuando cerré esa puerta. Pasaron meses antes de que su nombre dejara de aparecer en mi teléfono. Al principio,
Todavía miraba la pantalla cuando vibraba, una pequeña parte de mí esperando algo diferente, un mensaje que no fuera sobre culpa o dinero. Pero el silencio, aprendí, también podía ser una forma de curación. Una tarde, Mónica pasó con comida para llevar y un sobre. Tu hermana envió esto, dijo. Mis manos se congelaron. ¿Cuál? Pregunté, aunque ya lo sabía. Lucía, la única que no había venido a mi puerta ese día. Esperé hasta que se fue para abrirlo. Adentro había una carta corta escrita con la cuidadosa caligrafía de Lucía. Laura, comenzaba. Quería agradecerte. Fuiste la única que siempre me dijo la verdad, incluso cuando dolía. Solía pensar que el amor significaba renunciar a todo por los demás, pero me mostraste que se supone que debe hacerte sentir segura. Finalmente entiendo que el amor no es deuda, es respeto. Ahora estoy trabajando en 2 empleos. Es difícil, pero me siento libre. Espero que seas feliz donde estás. Leí esas líneas 3 veces. La tinta ligeramente borrosa cerca de su firma, como si hubiera llorado al escribir. Sonreí, no por orgullo, sino por alivio. Alguien había entendido. La cadena se había roto en alguna parte. Más tarde esa semana, supe de un viejo vecino de casa. Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños. Mamá y papá habían perdido la casa. El banco la embargó después de meses de pagos atrasados. Se habían mudado al sótano de un pariente, demasiado orgullosos para pedir ayuda a nadie más. Ana, aparentemente, todavía estaba ahogada en deudas. Su auto había sido embargado después de que incumpliera. No sentía alegría al escucharlo. Solo distancia, como leer sobre extraños cuyos nombres coincidían con los de mi familia. A veces me preguntaba si me culpaban. A veces me preguntaba si finalmente veían la verdad. Pero esos pensamientos no duraban mucho. La vida en Veracruz tenía una forma de recordarme que me mantuviera presente. El atardecer todavía pintaba la bahía de oro, y el aire todavía olía a sal y a posibilidad. A menudo me sentaba en mi pequeño balcón con café, el mismo que había comprado en mi primer día aquí, viendo las olas moverse con un ritmo paciente. Pensé en cuánto tiempo había vivido en modo de supervivencia, cómo el agotamiento se había convertido en rutina y cómo una fuerza tranquila ahora ocupaba su lugar. Me susurré a mí misma, casi como una oración. La familia debería ser un hogar, no un préstamo. Por primera vez, no sonó amargo. Sonó verdadero. Doblé la carta de Lucía con cuidado, la puse en el cajón junto a mi escritorio y me volví hacia la ventana, donde brillaba la última luz del día. El mundo exterior se sentía a la vez nuevo y familiar, como respirar después de años bajo el agua. Finalmente había salido a la superficie. Miré el horizonte y sonreí. Gracias por escuchar mi historia, susurré, imaginando los rostros de extraños que podrían escucharla algún día. Si alguna vez has tenido que elegir entre la paz y la familia, dime, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Fin.